Bienvenidos a este programa especial rumbo a las primarias. El 12 de febrero es una fecha muy importante para los venezolanos. Es la fecha en la que un sector ampliamente mayoritario de este país, este sector que quiere construir su futuro con consenso, con discusión de ideas, con debate constructivo, va a escoger no solamente al candidato presidencial, muy probablemente al próximo presidente de la República. Como contribución a ese proceso de educación en democracia, de pedagogía de la libertad, Globovisión ha hecho esta serie de programas rumbo a las primarias. La mecánica es muy sencilla y transparente. Toda esta serie de programas fue grabada en el mismo día. Cada uno de los candidatos no ha tenido acceso a las preguntas, tampoco han escuchado las opiniones dadas por los candidatos que grabaron antes o grabaron después. Los representantes de los candidatos van a escoger en un sorteo el día en que saldrá al aire este programa. Y vamos a conversar con Diego Arria, uno de los integrantes de este conjunto de precandidatos. Esperanza este país. Bienvenido. Gracias. Vamos a ver de inmediato un primer micro. Este programa estará dedicado al tema de la superación de la pobreza. Ese va a ser su eje temático. Vamos a ver un primer micro sobre el tema de la vivienda en nuestro país. Digamos, la presentación del horizonte de lo que es el tema de la vivienda en nuestro país. Veamos. Si los barrios de Venezuela fueran un país, este tendría casi la misma población de Chile, unos 16 millones de habitantes. Eso es mucho más que los 14 millones que tiene Ecuador, más que los 11 millones que tiene Bolivia y muchísimo más que los 6,5 y 3,5 millones de habitantes que tienen Paraguay y Uruguay respectivamente. En 1998, el entonces candidato Hugo Chávez estimaba en 1,5 millones de viviendas el déficit habitacional que enfrentaba nuestro país. Hoy, después de 13 años en el poder, el registro de la llamada Gran Misión Vivienda Venezuela revela que el déficit habitacional ha crecido 246%, es decir, casi 2,5 veces, pues la denominada tercera oleada del mencionado registro ubica en 3.700.000 el número de familias que carece de techo. Según distintos voceros del Ejecutivo, el Gobierno Nacional terminó y entregó en diciembre de 2011 poco más de 140.000 viviendas nuevas. Cosa curiosa porque, según cifras del mismo gobierno, en refugios de todo el país permanecen aún 30.000 familias desde el tercer trimestre de 2010, para las cuales el Ejecutivo acordó la entrega no de sus aún inexistentes viviendas, sino de un bono navideño. Ese es el micro que presenta lo que podríamos llamar el estado del arte, pues, de la situación de la vivienda en nuestro país. Señor precandidato, siendo esa la dramática perspectiva del problema de la vivienda en los sectores populares, al país le interesa saber ¿cómo abordará usted la situación habitacional de los barrios? ¿Los urbanizará integrándolos a la llamada ciudad formal o promoverá ciudades satélites o tiene acaso alguna otra propuesta? Tiene para responder esta pregunta 1 minuto y medio. Fíjate, Chugo, a mí me parece muy ilustrativo cuando tú señalas que la dimensión del problema es el equivalente, por ejemplo, a la población de Chile. En nuestro país, tú conoces que yo he tenido una experiencia como gobernador de Caracas en el manejo de reurbanización de barrios, en construcción de nuevas viviendas, y siempre al final he llegado a una conclusión para mí clara. Y el problema es mucho más global. El problema no es un problema de la vivienda. El problema es un problema de cómo le damos salida, superación a la familia venezolana. La familia venezolana no solamente requiere vivienda, requiere empleo, requiere seguridad, requiere educación. Y si seguimos viendo parceladamente en función exclusivamente de la vivienda, no vamos a desarrollar lo que yo creo que es una visión integral del problema humano. Hay mucha gente que, el otro día yo una señora en un barrio, le dijeron, ¿usted es pobre? No, yo no soy pobre, lo que yo no tengo es una vivienda. Que es cuando uno comienza a darse cuenta de que hay cosas que son en la vida, son fundamentales. ¿Y cuáles son ellas? La seguridad, las posibilidades de que sus hijos mejoren, el empleo, son un conjunto de cosas. O sea, ver exclusivamente con un techo, un ser humano con el techo, no es realmente para mí la solución global. La solución global es agarrar, ver todo el problema en función de la familia. Y te repito, la familia tiene todas esas necesidades. Y esas son las necesidades que hay que realmente enfrentar. Es mucho más complejo, pero es una manera más estable de no llegar a poder tener una sociedad mucho más equilibrada, más en paz y con más dignidad.
Perfecto, candidato. Otro de los ingredientes de esta situación dura, que es el tema de la vivienda, es la descoordinación y a veces incluso la contraposición de actores fundamentales, actores clave para la resolución de este conflicto. Le preguntamos entonces, ¿cómo reconciliará un gobierno presidido por Diego Arria a los actores del trío Estado, empresa privada, comunidad organizada, cuya articulación es vital para la construcción de nuevas viviendas? Eso es justamente lo que se ha roto actualmente. Tradicionalmente los venezolanos hemos sido capaces de construir viviendas en todo el país. ¿Por qué? Porque había no una separación, sino una integración o una suma de esfuerzos. En este régimen han partido, han perseguido a los constructores. ¿Quiénes construyen aquí? La empresa privada. Ese es el principal constructor del país. ¿Quiénes son los otros que construyen aquí? La gente que tiene viviendas inacabadas. Siempre decía que los mejores arquitectos del país no estaban en la parte plena de la ciudad, sino que estaban en los cerros, por ejemplo, de Caracas, donde uno ve lo que es el uso de la creatividad y la maximización de los recursos. No, aquí se trata de hacerlo sumar, como dándole incentivos a cada uno de ellos para que busquen una solución que es mucho más global. Gracias, precandidato. Un tercer problema, una tercera cuestión que queremos someter a su juicio, a su opinión, a su criterio. ¿Las viviendas que su gobierno construya o promueva serán propiedad estatal, propiedad social, entre comillas, o propiedad privada de las familias que las adquieran? Tiene que ser propiedad privada. Puedo decirte algo antes, complementando mi respuesta anterior. Nosotros no sabemos en qué estado vamos a encontrar la economía venezolana. Esto va a ser una especie de esfuerzo de arqueología para poder determinar cómo está la caja, cómo está nuestro tesoro. La dimensión del problema, Chugo, no lo conocer. Yo, por ejemplo, si tú me preguntas, ¿cuántas casas usted haría? Yo te diría, Chugo, no te puedo contestar esa pregunta. Dependerá primero de qué encontramos en la economía nacional, cómo está el patrimonio, cuáles son los compromisos. Ese día yo lo diré. No me atrevería a decir. La cobija financiera del Estado venezolano ha sido corrida de tal manera que incluso ya no solo actualmente, sino la hipoteca sobre el futuro venezolano, por ejemplo, con ese préstamo con los chinos, que ya va por cerca de $30.000, es un atentado realmente contra tus hijos, contra el futuro. Así es. Vamos de inmediato a proceder a la selección de una pregunta formulada por los televidentes al candidato. Este va a ser un mecanismo también absolutamente transparente. Las preguntas fueron pregrabadas. Y el candidato va a seleccionar mediante una suerte de sorteo al azar la pregunta que le va a ser hecha y que él va a contestar. Por favor, candidato, si quiere. Muchas gracias. Ajá, ¿qué número es? 39. En efecto, aquí estamos viendo que es la pregunta número 39, pregunta pregrabada número 39, que vamos a ver de inmediato. ¿Qué le ofrecen? ¿Qué tipo de vivienda? ¿Y qué terreno utilizarían para eso? No utilizaba como ahora utilizando edificios viejos para la familia, no debe ser. Es la pregunta del señor Alfredo Avilés. ¿Qué tipo de vivienda construiría un gobierno encabezado por Diego Arria? Debo confesarte, Chugo, que yo ahorita estoy mucho más preocupado por ver cómo rescatamos a Venezuela, cómo rescatamos a los poderes, que diseñar casas o buscar cuál es el tipo de casa. Pero la gente que trabaja conmigo en este tema, y yo particularmente que he trabajado mucho en el tema de Caracas, aquí hay dos necesidades. Una es de la gente de menores recursos, pero la clase media o la que era media, que ha bajado de recursos, se habla poco de ellos. O sea que hay dos tipos de necesidades que deben ser para mí atacados de una manera simultánea. Además, ambos tienen distintas necesidades y distintas posibilidades también de mejorarlo. Yo creo que es un error exclusivamente ver el problema de alojamiento, de vivienda, exclusivamente al grupo de menores ingresos. El grupo de ingresos medianos del país ha sido tradicionalmente el más abandonado, el que en una oportunidad tenía la posibilidad de alquilar casa, que hoy en día no existe. Y eso es un instrumento, creo, de promoción de esa oferta. Precandidato, enuncie por favor 3 decisiones concretas que adoptaría en sus primeros 12 meses de gobierno para atender ambos dramas, ambos problemas, tanto el problema de las viviendas precarias en los barrios como el problema de la construcción de nuevas viviendas, entre otros para los sectores medios. Bueno, yo llegaría a ese momento ya con un plan muy concreto, pero te quiero repetir, nosotros no sabemos hoy en día, Chugo, con qué vamos a disponer, con cuánto vamos a contar. Yo oigo a veces cifras que mencionan y me quedo alarmado, digo, ¿con qué recursos se va a hacer eso en Venezuela?
lo primero que vamos a tener que investigar es cuánto tenemos nosotros para hacer esto. Parece que hacer ofertas específicas en este momento, yo creo que sería poco serio. Yo por lo menos no estoy dispuesto a hacerlo, hasta tanto no conozca cuál es la realidad de la economía nacional. Eso lo indica, tendremos los programas, los proyectos, eso es lo más fácil. Lo más complejo va a ser tener los recursos para poderlos ejecutar. Muchísimas gracias, candidato. Al retorno, las escuelas básicas oficiales en los barrios populares hoy son más atendidas por el AMPA y el narcotráfico que por el Ministerio de Educación. ¿Qué hará un gobierno presidido por Diego Arria para que la educación de los más pobres deje de ser una pobre educación? Al regreso de la pausa.